De vuelta con ustedes, @en Contexto Piso I. Saludamos, por cierto, a José Morán Vaquerizo, que le dio like a algunas publicaciones también por acá, Jesús Bolívar, y Andolfi, que también nos ha reposteado el contenido en las redes sociales, @en Contexto Piso I. Por cierto, Ludewick ya escribió el mensaje, lo voy a leer, aunque ya Roberto Enríquez no está acá. El CNE es una excusa. Con ese CNE ganaron gobernaciones, alcaldías y la asamblea. Pongan sus testigos de mesas y un programa político creíble. Eso es desarrollar la democracia. Gracias a Ludewick, que nos dejó su comentario también en redes sociales. Pasamos a otro tema que tiene que ver con la política, aunque es más cercano al ciudadano. Lo que está ocurriendo con el tipo de cambio, con la variación del dólar en Venezuela, es algo que ha generado preocupación en algunos sectores y, por supuesto, íbamos a hacer los personales, no nos pudo acompañar, pero bueno, sigue siendo válido. La semana el tipo de cambio ha mostrado una tendencia a la baja y quisiéramos comenzar por allí, que la audiencia pueda entender por qué pasamos de una semana de alta volatilidad, de un tipo de cambio que en el caso del mercado paralelo llegó a los 18 bolívares y en el caso del mercado oficial también viene generando una tendencia a la alza, a un lunes de variaciones hacia la baja de 3, de 4 puntos porcentuales. ¿Qué está ocurriendo? ¿El ciudadano cómo puede entender lo que está pasando con el tipo de cambio? Sí, la incertidumbre y el micropánico, lo defino así responsablemente, que ocurrió en las semanas anteriores. Es un evento... 2 o 3 semanas consecutivas de alta volatilidad. Y es un evento que se repitió en agosto de este año. Es lo que nos lleva a reivindicar las exhortaciones que hicimos los economistas al principio del 2022 sobre la estrategia o la política cambiaria, la acción que venía desarrollando el Banco Central, que no era sostenible en el tiempo. ¿Qué significaba? Una actuación todos los días lunes de intervención, vendiendo aproximadamente 150 millones de dólares y que lo anunciaban en bombos y platillos, y bueno, eso mantenía un tipo de cambio relativamente estable. Los economistas advertíamos que esa estrategia no era sostenible en el tiempo y que iba a generar distorsiones en el mercado cambiario. Por ejemplo, la sobrevaluación del bolívar, que no era en definitiva ese valor, el resultado de una actividad de mercado, iba a distorsionar. Vimos en agosto 2 semanas también de perturbaciones, semanas donde el tipo de cambio aumentó un 23%, la depreciación significativa del bolívar. Recuerda que estábamos en 5.30, fuimos a 8.8, y bueno, en este momento ocurre la misma situación del mes de agosto, y es lo que en particular nos lleva a definirlo como una estrategia de evaluación diseñada, por diseño, una evaluación por diseño del Banco Central, para obtener más bolívar con los mismos dólares. Es decir, no es casualidad, estamos hablando de una política. No es hecho casuístico, es una estrategia que venimos observando. Hoy el mercado paralelo disminuye en 3 puntos, sin embargo se mantiene el valor del dólar del Banco Central por encima ya de 14, bueno, con las implicaciones que esto tiene, sobre todo en las familias venezolanas que reciben salarios en bolívares. En fin, los motivos los identificamos claramente. Uno, el tema de que hay una mayor expansión fiscal, el gobierno está gastando más en diferentes compromisos que ha tenido que asumir, gastando más en bolívares, y bueno, lo que genera una presión también de aumento en la liquidez. Es alarmante cómo semana a semana la liquidez ha venido aumentando en más de 13%, son cifras de verdad que expresan el desborde que hay en esa materia. En una moneda, bueno, que es muy repudiada, el bolívar prácticamente no, el bolívar no genera confianza. Quienes tienen un bolívar rápidamente tratan de deshacerse del mismo, bien sea para comprar 1 kilo de carne o para irse a posicionar en una moneda que les permita reservar valor. Entonces, un tanto ese es el escenario que hemos observado hoy. Bueno, la gran pregunta es, ¿el Banco Central volvió a actuar silenciosamente y no lo han anunciado, que ha generado ese comportamiento? Yo advertía al cierre de la semana pasada que el comportamiento del tipo de cambio esta semana dependía fundamentalmente de la actuación del Banco Central, que de manera reiterada es quien ha venido interviniendo con las ofertas de dólares los días lunes durante después de la reconversión. Ahora bien, que es probable lo que haya ocurrido viendo la variación del tipo de cambio, pero estamos hablando de una intervención
que en este caso con un incremento de la masa monetaria ha significado un monto mayor a los que tradicionalmente veníamos viendo, o la intervención tradicional? Tradicionalmente anunciaba 135 un intervalo entre 130 y 155 millones de dólares. Las semanas donde las intervenciones eran menores, 60, 70, veíamos un desplazamiento en el tipo de cambio. Esa política no es sostenible porque en definitiva significa lo que se definía como la quema de reservas internacionales. Las reservas internacionales son el ahorro de las naciones. En definitiva, estás liquidando parte de tu ahorro para mantener un tipo de cambio artificial que no es sostenible en el tiempo. ¿Qué ocurre? Bueno, la demanda de dólares crece en el país, la oferta es insuficiente y tiene una presión en el precio del mismo. Las actuaciones o las declaraciones de algunos voceros del gobierno la semana pasada agudizaron el nerviosismo cuando hablaron de retomar algunos controles, controles de precio, listas de precios. Bueno, creo que los venezolanos tenemos un trauma de lo que ha significado los controles en nuestro país. Si se habla de la reactivación de algunos sectores económicos, ha sido el resultado del desmontaje de esos excesivos controles en el país que, bueno, generaron a altos niveles de escasez y que los venezolanos durante el 2014 y 2016 sufrieran o padecieran mucho sobre el deterioro de sus condiciones de vida. Hoy estamos viendo también una realidad y tiene que ver con esa brecha entre el tipo de cambio oficial y el mercado paralelo. La brecha en el transcurso de la semana pasada estuvo entre los 20, los 25 puntos porcentuales, y hoy una realidad diferente hoy a la que en otro momento, donde también el dólar oficial tenía una paridad respecto al paralelo muy distante, en que los entes del Estado están de alguna manera vigilando que el sector comercial y el sector que se dedica, por supuesto, a transar en el país, usa el tipo de cambio oficial. ¿Esto qué consecuencias tiene, no? Esta brecha tan importante, entendiendo que si tú recibes a tasa oficial y el comerciante no tiene dónde comprar a esa tasa, sino recurrir al mercado paralelo, ¿qué ocurre? Es lo que vamos también a conversar para contextualizar a la audiencia respecto a estos temas. Luis Crespo está con nosotros, es economista. Hacemos una pausa y al regreso la última parte de nuestro espacio.